es el Congreso de la Unión. Cabe destacar que iba a decir la audiencia, pero no, como estoy acostumbrado a usar esta palabra en la audiencia, pero bueno, en la sesión anterior hablamos un poquito de cómo estaba formada el Congreso de la Unión, hablamos un poquito de lo que son los diputados, los senadores, qué se necesita para ser diputado, senador, un poquito de la historia pues, de la Constitución de México. Al final del día recordemos que esta materia pues es derecho constitucional, evidentemente pues que usamos la Constitución y obviamente un poco de historia de lo que es la Constitución, cómo se ha ido formando a través del paso del tiempo, a través del paso de los años. Sin embargo, no hay problema que si gusta apagar su cámara, entiendo que va manejando por cuestiones propias, pero no hay problema, yo doy la clase. Bueno, el Congreso de la Unión debemos recordar que se forma con el Poder Legislativo, obviamente, en México, siendo pues obviamente que es el encargado de emitir las leyes. Hoy en día, en estos días, tenemos un tema muy importante que pues evidentemente es la reforma judicial y tiene diferentes facultades, obviamente, el Congreso, y desde luego que hay, por supuesto, para hacer una ley, debemos de llevar un proceso. Este proceso no lo encontramos evidentemente en la misma Constitución. Sin embargo, este mismo proceso lo vamos a encontrar un poquito más adelante, cómo es que se hace una ley, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación de la misma ley y ya después el decreto de iniciativa de ley. En ese sentido, entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que se van haciendo en México nuestras leyes. Pero bueno, antes de llegar a ese tema, pues obviamente, como lo he referido, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Su temario es un poquito amplio, pero bueno, se rescatan muchas cosas muy buenas, que es lo que nos importa para la materia del día de hoy. Entonces, es en ese sentido que, permítame, aquí está, deje busco mi diapositiva. Bueno, no es diapositiva, de hecho es mi escrito. La Sí, doctrina y la legislación sobre el unicamarismo y bicamarismo. Recordemos que pues, tenemos dos cámaras, que es la de senadores, y desde luego la de diputados, y esto pues desde luego lo encontramos contemplado evidentemente en lo que establece el artículo 49 de nuestra Constitución Política Mexicana, y evidentemente tenemos un solo poder dividido en tres. Recordemos que en el segmento anterior, este mismo se lo estableció donde en el artículo 50 y desde luego que menciona que el poder legislativo se deposita en dónde? Pues en el Congreso de la Unión y este Congreso se divide en dos cámaras, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En la clase anterior hablamos cómo estaba compuesta, o mejor dicho, cuáles eran los requisitos para ser los diputados y los senadores. Una pregunta clave por ahí es, prácticamente tienen los mismos requisitos, sin embargo, para la Cámara de Diputados, para ser diputado, la edad mínima al día de la elección es de 18 años y en el caso de senadores de 25. Es la única diferencia por ahí. Por ahí uno de sus compañeros me preguntaba, ¿existe un filtro para ser diputado y senador? Lamentablemente para ser diputado no, ¿por qué? Porque es por elección de senador, pues en teoría debe tener un poco de conocimientos en la materia. Generalmente son abogados o licenciados en quién puede tener este tipo de cargos. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿qué van a hacer? Pues leyes, ¿vale? Ahora, cabe destacar que es importante referir que existen diferentes estructuras sobre el poder legislativo y esos pueden ser mediante los sistemas unicamerales, una sola cámara, o bicamerales. En este caso, las unicamerales o de una sola cámara es precisamente los del poder legislativo y están distinguidos, pues, o están integrados en su estructura por un cuerpo precisamente deliberado, el cual concentra esta función dentro de lo que es el Estado. Es decir, es un órgano en el que discute y delibera los proyectos. Por ejemplo, podemos tener ahí un país, por ejemplo, ahí tiene Nueva Zelanda, que su sistema únicamente se puede observar por una tendencia de una uniformidad de criterios que puede resaltar, desde luego, para un riesgo a la comunidad. Es decir, en este caso del país, solamente tiene una sola cámara, es decir, Nueva Zelanda. Entonces, lo que ellos tienen es una sola cámara, es decir, unicameral, insisto, en nuestro sistema democrático es bicameral, es decir, tenemos dos casas.
cámaras por el sistema bicameral, como es en nosotros, pues en la actualidad, ¿qué evidentemente qué encontramos? Pues órganos legislativos con una estructura que evidentemente hacen cada una contrapesos y desde luego se compone de la elección de sus integrantes, como lo referí en el segmento anterior, hay elección de senadores y elección de diputados, ¿vale? Entonces, en el caso de México, tenemos dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y desde luego, evidentemente, hay unas personas que suplen a los diputados electos y evidentemente a los senadores, ¿vale? Entonces, Ok, ok. recapitulando solamente, el Congreso de la Unión en México, tenemos senadores, que es la Cámara Alta, y Cámara de Diputados, lo vamos a entender como la Cámara Baja, ¿vale? Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabra de pasó la iniciativa de ley a Cámara Alta, quiere decir que la de diputados, que es la Cámara Baja, va a mandar una iniciativa al Senado, o al revés, la Cámara Alta le envía a la Cámara Baja, es decir, los senadores a los diputados. Creo que en ese sentido no hay mayor problema en entender que entendemos como el sistema unicameral y bicameral, ¿vale? Ahora, vamos a ver el quórum. Básicamente la palabra quórum, pues, evidentemente no es una palabra del español, sin embargo, esta viene traducida o viene obtenida precisamente de Inglaterra, y desde luego que, ¿qué intenta hacer el quórum? Es una forma de garantía judicial. ¿Qué te da a entender? Que ningún tribunal puede actuar sin la asistencia de la mayoría de los integrantes, ¿vale? ¿Esto qué te da? Pues te garantiza que representa la actividad que van a realizar. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo, ¿cuál es? Llegar a un acuerdo después de una discusión, evidentemente, entre una, en este caso, una propuesta de ley o una modificación, una derogación. Acordemos que pueden derogar, modificar e incluso proponer leyes. Entonces, el quórum significa es las personas que van a llegar al tribunal, ¿con qué objetivo? Pues hacer una discusión y evidentemente tener una ley, según sea el caso, ¿vale? Ahora, el quórum, pues evidentemente atiende a dos problemas. Evidentemente, pues es el problema que resuelve, o bueno, que atiende el poder representativo. ¿Por qué se dice el poder representativo? Porque representa a las personas que los votaron a través de ellos o a favor de ellos, y desde luego que hacen una deliberación y decisión de cada uno de los participantes o que representan a las personas que fueron electas o a través de ellos, evidentemente. Y también la otra garantía que tenemos es que nuestro sistema mexicano queda pues, una garantía de que la institución debe de funcionar razonablemente, ¿vale? A efecto de esto, precisamente el artículo 63 de la Constitución Política Mexicana establece que las cámaras no pueden abrir sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia de cada una de ellas, de más de la mitad del número total de miembros, ¿vale? Esto para hacer referencia a que cada una de las sesiones se necesita la representatividad. Creo que de esto no hay mayor problema. Es decir, si no alcanzan el quórum, es decir, la mitad por lo menos. En el caso de los diputados, si hay 400, por lo menos tiene que llegar 200 más uno. ¿Por qué? Porque pues tiene que haber una votación, ¿vale? En el caso de senadores, pues los 128, pues por lo menos la mitad más uno. ¿Para qué? Para hacer una votación. ¿Vale? Creo que en ese tema no hay mayor problema. Ok, ok. Ahora, de acuerdo a la calificación en las cámaras de diputados y senadores, aquí hay que recordar que a partir del siglo XX existía un sistema político de autocalificación electoral. Recordemos que nuestro sistema mexicano, pues obviamente ha ido evolucionando poco a poco. ¿Por qué? Porque hemos tenido lo que es propiamente hoy en día el Instituto Federal Electoral, es decir, a través del voto popular podemos emitir nosotros como personas ciudadanos el voto. Recordemos cuál es el objeto del sistema electoral, pues obviamente promover una cultura cívica. ¿Cuál es la cultura cívica? Pues la elección de gobernantes, ¿vale? Recordemos, como lo dije en el segmento pasado, México venía de de un reinado, del virreinato, evidentemente España, abolido obviamente. Lo que no quería México, ¿qué era?
otro patriarcado, otros monarcas. ¿Qué queríamos? La elección popular. ¿Por qué? Pues bueno, era mejor elegir una persona y no que fuera impuesta, ¿vale? Entonces, desde luego bueno, a partir de este mismo siglo XX, el Poder Legislativo tiene sus propios miembros que desde luego tenían la calificación o estaban evidentemente aceptados o tenían la participación perceptible y ya ellos son los que empiezan a fraguar lo que es nuestra Suprema Corte de la Justicia, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el escenario que desde luego, ¿por qué surge? Pues como lo referí, a través de la reforma política, evidentemente política criminal. No me voy a meter mucho en ese tema de la política criminal, ¿por qué? Porque es más materia penal. Sin embargo, sí vamos a agarrar un poquito. ¿Por qué? Porque la política criminal, al final del día, diario lo vamos a ver, diario está con nosotros la política criminal. Entonces, para hacer una ley tenemos que obtener un poquito de política criminal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues evidentemente la sana convivencia de las personas, ¿vale? Desde luego que el Poder Ejecutivo, allá por el año del 6 de diciembre de 1977, ya se publica en el Diario de la Federación, o Diario Oficial de la Federación, el cual pues obviamente ya se da un poder revisor a la Constitución y desde luego aquí ¿qué hace? Se reforma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto a través del artículo 60, y en este que establece, bueno, la Cámara de Diputados calificará sus elecciones a través de sus miembros de un colegiado electoral. ¿A través de quién? Del TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos entrando, que es la Comisión Electoral, quien evidentemente va a hacer el conteo de votos de las personas que van a estar en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y desde luego, es nuestro, por así decirlo, nuestro órgano que nos va a regular esta parte, ¿vale? Y desde luego, ahora, aquí lo más importante, ya que tenemos nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, pues viene lo más importante, los periodos de sesiones. ¿Cuándo van a sesionar? Bueno, las sesiones legislativas se vislumbran de dos sesiones, las ordinarias y obviamente las sesiones extraordinarias. En teoría, en las sesiones ordinarias, pues se tendría que discutir todos aquellos decretos, perdón, todas las iniciativas de reformas de leyes, creación de nuevas leyes, derogación de nuevas leyes, adiciones de nuevas leyes. Sin embargo, pues desde luego las sesiones ordinarias, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso se reúne a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero de cada año, al que sigue, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. ¿Esto dónde lo encontramos? Evidentemente en nuestra Constitución, ¿dónde? Artículo 65 constitucional. Es por ello que nuestro Senado, o bueno, sí, el Congreso que está sesionando ahorita, la reforma al Poder Judicial. ¿Cuándo empezó? El 1 de septiembre, ¿vale? Entonces al año tenemos dos. Recordemos, el 1 de febrero y el 1 de septiembre, ¿vale? Esto de cada año. Esto estoy hablando en materia, o mejor dicho, en sesiones ordinarias. Ahora vamos a dar paso a lo que son las sesiones extraordinarias, ¿vale? Ahora sí que por cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados. ¿Cuáles? Decretos, reformas, adiciones, erogaciones de ley. Incluso podemos ver si hay un nuevo convenio, o bueno, haga la expresión, bueno, sí, si nuestro Estado mexicano se adiciona o se adhiere a otra convención, aquí es donde lo vamos a discutir, ¿vale? Y Oiga, Lick, dígame, sí, Lick, escucho, sí. este, entonces, en esas dos sesiones, la de septiembre y la de febrero, ¿se discute lo de todo el año? O sea, lo que No, resta del año. no, 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 no. Si inicio en septiembre, hasta que agote todo el tema que se inició en septiembre. Ya no Ah, ok. tengo más que discutir si me aventé un mes, 2 meses, todo lo que se vio en septiembre se resuelve ahí. Si hay Ah, ok. algo nuevo, es decir, supongamos, hay 3 temas y en el septiembre me tardé 2 meses, septiembre y octubre,
y ya no tengo Ajá, más temas, no pasa nada. Hasta febrero, que sería el otro año, lo vamos a sí. ver. Entonces tenemos noviembre, diciembre, enero, y lo que se juntó en esos 3 meses, lo vamos a ver en febrero. ¿Y qué tal si en febrero no tenemos nada? O puede ser que tengamos nuevos temas que debatir, pues lo que nos tengamos que tardar. Aclaro, esto es el tema ordinario, ¿vale? Ok, ok, ya Ahora entendí. vamos a lo que es extraordinario. Y en este caso, tenemos un primer periodo que no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año. Es decir, lo que vimos ahorita en septiembre, no lo vamos a prolongar hasta el 15 de diciembre de este mismo año, ¿vale? Entonces tenemos prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, ¿vale? Evidentemente tiene sus excepciones. ¿Por qué? Porque el presidente de la República inicia su cargo de acuerdo a lo que establece el artículo 83, ¿cuándo? El 1 de octubre. Si Primero de octubre. recordamos antes de la reforma de la Constitución, era hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Se cambió. ¿Por qué? Por el mismo tema. De hecho, este presidente que va saliendo, ya con el periodo de cada 6 años, es el presidente que va a tener menos tiempo en la presidencia. Siendo honestos, no es mucho. ¿Por qué? Porque antes hacía el cambio hasta diciembre, el 1 de diciembre, ¿vale? O sea, realmente son 2 meses, que es octubre, noviembre, pues ya el diciembre no. Pero realmente digo, no es mucho, fue a partir de este sexenio. Insisto, no es mucho, son 2 meses, pero al final del día no pasa, no deja de ser, pues, digo, 2 meses, pues no es mucho en materia de tiempo. Sin embargo, en materia de reformas puede ser que sí, ¿vale? Ahora bien, el segundo periodo no se puede prolongar más allá del 30 de abril del mismo año. Es decir, lo que se inició en febrero, solamente tenemos el 1 de febrero a marzo hasta el 30 de abril. Prácticamente es todo febrero, todo marzo y todo abril. Si te das cuenta, en los dos periodos, el ordinario como el extraordinario, estamos hablando de 3 meses para resolver lo que haya en ese tiempo. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Generalmente en diciembre, o bueno, también en la de abril, muchos senadores, muchos diputados se duermen en los curules. ¿Por qué? Porque en teoría están sesionando, ¿vale? Entonces hay veces que salen muchas reformas al express, muchas reformas al vapor, decretos de nuevas leyes de la misma manera. Sin embargo, bueno, lamentablemente o afortunadamente, como lo queramos ver, pues ese es nuestro sistema mexicano, ¿vale? Ahora, los estatutos de los parlamentos se fijan, o bueno, mejor dicho, refieren a los requisitos que se necesita para llegar a ser diputados, como lo referí en el segmento anterior, de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución mexicana, que es ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Ese rato, creo que sí lo dije, es 18 y 21, pero aquí insisto, de acuerdo a lo que establece el artículo 55, pues bueno, ya nos da ahí tener 21 años cumplidos el día de la elección, ¿vale? Aclaro, para ser diputado. Ser originario del estado en donde se haga la elección o vecino. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas a representar al grupo de personas que te está proponiendo. Dice también vecino. ¿Qué ha pasado? Muchas personas que, ejemplo, trabajan en el Estado de México y transitan a la Ciudad de México o viceversa, pues evidentemente sí se puede. ¿Por qué? Porque pues es el mismo problema que les acarrea lo que ves día a día. Sin embargo, yo como persona que no he vivido, por ejemplo, en Chiapas, pues no podría ir a ser diputado de aquel estado. ¿Por qué? Porque no conozco su problemática. Pero también te dice más adelante, el mismo artículo, si por lo menos tuviste ahí cierto tiempo viviendo. ¿Cuánto? Pues 6 meses, ¿vale? Entonces, supongamos, yo soy de la Ciudad de México y me fui a Chihuahua y por lo menos al día de elección ya he vivido 6 meses, sí me da o sí puedo ser electo. ¿Por qué? Porque evidentemente en teoría yo ya vi la problemática
o que puedo resolver o que puedo tener en aquel lugar, ¿vale? Entonces, sí tiene sus candados, pero también tiene su forma de, digámoslo así, de, de, de ser electo. Caso concreto, ahí hay muchos senadores, muchos diputados que en algún momento sabemos que son de un estado de la República, tienen su casa en un lugar, pero su residencia en otro. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, que pues él ha sido, pues digámoslo así, chilango y todo, y de ya cuando nos dimos cuenta, ¡pum! Ya era presidente municipal de allá de Cuernavaca y después ganó la gobernatura, ¿vale? Entonces, sí se puede, sí, pero bueno, acreditó tener 6 meses de residencia efectiva en aquel estado de la República, ¿vale? En este caso, Morelos. Ok, Evidentemente, ok, sí, también entendido. sí, sí, sí. Uno de los candados que nos da también es no estar al servicio activo en el ejercicio federal, es decir, perdón, en el ejército federal. ¿Qué te quiero dar a entender? Pues que no eres militar. ¿Por qué? Porque se supone que mueves un grupo de masas, pero evidentemente estamos hablando de altos mandos, policías, gendarmería, ¿vale? Y obviamente aquí hubo una reforma. ¿Por qué? Porque antes nada más era policía y ejército. Sin embargo, ahora con los de las guardias rurales, pues obviamente ya entendemos que también la gendarmería rural, ¿verdad? Este tema lo habíamos visto ya en el segmento anterior. Sin embargo, digo, no está de más volverlo a tomar, retomar una parte y evidentemente pues también te pone ahí unos candados, no ser titular de algún organismo autónomo, como es un ser subsecretario de Estado, titular de algún organismo descentralizado o algún organismo desconcentrado, evidentemente hasta 90 días antes de la elección, tampoco ser ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque en teoría se entiende que tiene cierta influencia, ¿vale? Ser un consejero electoral, otro de los candados que también la misma Constitución nos pone, pues es ser gobernador de los estados, jefe de gobierno, incluso también los presidentes municipales tienen cierto candado, es decir, se tienen que separar 90 días antes de la elección. Muchos recordarán por ahí algunos personajes políticos, sí, quizás recordarán al que es de Nuevo León, Samuel García, incluso el Bronco también de por allá, tenían que haber sido separados de su cargo para ser electos en su momento como presidenciables, hoy pues no, ya después para ser diputados, ¿vale? Ahora, también aquí hay un candado, habíamos dicho, para los que son ministros de algún culto religioso, y evidentemente sí, sí se puede tener ciertos cargos, es decir, continuamente, puede ser diputado hasta 4 veces y para senador hasta 2 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora para ser senador? Los mismos que los anteriores. La única diferencia es que para ser senador es la edad mínima 25 años cumplidos. Entonces, recapitulando, 21 años para diputados y 25 años para senador al día de la elección, perdón, y evidentemente, pues prácticamente son los mismos requisitos, ¿vale? Ahora, vamos a ver lo que son las resoluciones del Congreso y las resoluciones del Congreso, pues obviamente se van a emitir ¿cómo? Pues a través del Congreso de la Unión. ¿Cómo? Pues como carácter de qué? Pues puede ser de una ley o de un decreto. Esto donde lo encontramos, artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, todo lo que sesionó, todo lo que se vio durante la sesión ordinaria y la sesión extraordinaria, que valga la expresión, recapitulemos, la sesión ordinaria es el 1 de septiembre y la segunda es el 1 de febrero y la extraordinaria es hasta el 15 de diciembre y la otra hasta el 30 de abril del siguiente año, evidentemente. ¿Vale? Bueno, todo lo que se discutió durante el Senado, haga la expresión, o el Congreso, se va a dar a conocer a través de cómo, de un decreto o de una ley. ¿Vale? Eso lo encontramos donde, evidentemente, en el artículo 70 y evidentemente también a través del diario oficial de la Federación. ¿Vale? Entonces, todo lo que se pase ahí va a ser a través del diario oficial de la Federación. ¿Vale? Y de igual manera, una vez que ya se tenga todo esto sesionado, reformado, o una nueva ley, un decreto, una disposición,
como lo referí, pues obviamente se va a promulgar y pues bueno, ya va a ser de interés general para todos, ¿vale? Ahora bien, las facultades del Congreso de la Unión. El artículo 73 nos refiere cuáles son las facultades del Congreso de la Unión y desde luego son algunas como son admitir nuevos estados a la Unión Federal. Ustedes dirán o van a decir, oye, ¿cómo va a llegar un nuevo estado? Sí, sí ha pasado, se pudo. Caso concreto, el sur del país, Chiapas fue uno de ellos. Guatemala estuvo a punto de ser parte del Estado mexicano, pero bueno, no pasó por alguna razón. También otra parte que se puede hacer es formar nuevos límites dentro de los estados ya existentes. Es decir, fíjense todo lo que tiene el poder del Congreso de la Unión, ¿eh? Incluso crear nuevos estados ya dentro de nuestro territorio mexicano, ¿vale? Cambiar la residencia de los poderes de la federación. En el caso de México, pues evidentemente los Sí, tenemos en la Ciudad de México. Sí, le escucho. también los municipios, también puede hacer los municipios, Por o sea, supuesto. nombrar nuevos municipios. Ok, Sí, ok, a ok. final de cuentas, ¿por Recae qué sí sobre se de ellos, puede? ¿verdad? ¿Por qué sí se puede? Porque al final de cuentas, ¿quién lo propone? Los diputados. Ok, ¿Y quiénes fueron elegidos por los diputados? Pues los votantes. bueno, Y el pueblo. pueblo, exactamente, dijeran por ahí el pueblo bueno y sabio, elige a su diputado. Este diputado es la voz que tiene ante el Congreso de la Unión, es la voz que tiene ante los senadores, ¿vale? Entonces sí, se puede de nueva cuenta delimitar un estado, delimitar un municipio. Supongamos que dijera el estado de Nuevo León, como alguna vez pasó por ahí, hace ya algunos años, que decían que ellos se sentían que eran la economía del país, que ellos producían más que en todo el país y que incluso se querían separar del mismo país. Bueno, afortunadamente no pasó, pero bueno, es parte de ello, ¿vale? Ahora también otra de las Debe de cumplir facultades. cierto. Sí, le escucho, le escucho. Ay, se me cortó ahí, se me cortó ahí. Liceo Carlos, creo que ya lo perdí ahí. Oh, pues bueno, no pasa Requisitos, nada. ¿verdad? Sí, como lo Debe, perdí. debe de cumplir también, que debe de cumplir también con ciertos requisitos para poder crear un nuevo municipio. Sí, de hecho, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque también hay representación por cierto número de habitantes, geográficamente, por cada representación de habitantes, ¿vale? Entonces, Ah, ok, sí, ok, sí, ok. efectivamente, sí hay reglas, obviamente. Y también otra de las facultades, pues evidentemente, que es imponer contribuciones ¿para qué? Pues para contribuir al presupuesto, porque recordemos que nosotros como mexicanos, pues obviamente nuestra obligación también es pagar impuestos, artículo 31 si no me recuerdo el párrafo quinto, y este dinero, pues a quién va, en este caso, lo que más se ha visto, pues a los adultos, la pensión universal que le llaman, a los, bueno, mal llamados ninis, jóvenes que no estudian, no trabajan. Entonces todo ese dinero se va para ellos. Madres solteras, de que digo, bueno, no estoy en contra, pero yo creo que hay sectores de la población que evidentemente, pues yo creo que sí tienen que ser más apoyados y otro sector que honestamente, pues yo creo que no podría ser con tanto apoyo, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema. Evidentemente, también, ¿qué es lo que restringe o puede, o sus facultades? Pues obviamente restringir el comercio del Estado, es decir, qué es lo que entra al país como importación, exportación, también la misma Cámara que legisla, perdón, todo lo que es de armas, explosivos, sustancias químicas. Ustedes recordarán, hasta hace 2 años era todavía legal por ahí, o bueno, en teoría legal, con los médicos, traer el fentanilo. Sin embargo, se identificó que pues, el fentanilo pues, es un elemento químico que se usa ya no con fines medicinales, sino para otro tipo tiene ya otro fin, ¿verdad? Y también en la misma Cámara que puede legislar, pues obviamente sobre la industria cinematográfica, pues prácticamente todo lo que genera dinero para el país, como es el comercio, incluso también juegos de apuestas, incluso una ley de juegos de apuestas y sorteos. eh, También hay una de servicios financieros
también una ley de energía eléctrica, obviamente de energía nuclear. Ahorita, el año pasado, pues si recordemos por ahí, también estaba proponiendo una ley para el litio. Y esto, desde luego, también el Congreso regula lo que establece el artículo 123. El artículo 123 que nos da, bueno, el artículo 123 establece lo que son las leyes básicamente del trabajo, el apartado A, el apartado B para trabajadores del Estado y trabajadores de la iniciativa privada, ¿vale? Entonces también aquí viene lo bueno, crear y suprimir empleos públicos en la federación, e incluso señalar o referir lo que son aumentos de sueldo o disminuirlos. Por eso es que la Cámara ahí es donde los tiene, ahorita al Poder Judicial, porque uno de sus temas que estaba por ahí era quitar los fideicomisos, palabras más, palabras menos, entre ellas, pues era quitar las horas de trabajo, perdón, las horas extras. Entonces sí tiene facultades el Congreso, ¿vale? Ahora bien, esto lo estoy viendo de la materia económica, de la materia del trabajo, pero también otra de las facultades que tiene la Cámara, pues evidentemente es declarar la guerra, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es la Cámara la que ordena todo esto. Entonces, en este tema, pues la Cámara, pues ahora sí que tiene un amplio poder y como lo referí, expedir leyes, declarar, eh, bueno, expedir nuevas leyes, declarar todo lo relativo al derecho marítimo, derecho de paz, derecho de guerra, eh, incluso también tiene la facultad para sostener y levantar las instituciones armadas de la Unión, el ejército, marina, guerra, fuerza aérea. Al final del día, el ejecutivo, el poder ejecutivo, en este caso el presidente de la República, pues es de alguna manera el jefe supremo de estas fuerzas armadas, ¿verdad? Incluso también otra de las facultades del Congreso es conocer o otorgar amnistía a ciertos delitos, insisto, no a todos, y expedir leyes, como lo referí, con base a la coordinación de la federación. En este caso, la coordinación, ¿por qué? Porque coordina, recordemos, el Distrito Federal, o mejor dicho, hoy Ciudad de México, con los estados y municipios. Recordemos que aquí en la Ciudad de México, pues están concentrados los poderes, ¿vale? Sin embargo, también, como lo referí, si es su deseo cambiar de residencia de algún poder, también se puede hacer libremente a lo largo de la historia, si el poder no solamente ha estado aquí en la Ciudad de México, ¿vale? Ha estado en otros estados de la República, ¿vale? Pero evidentemente cada uno de el Congreso de la Unión, pues también tiene sus limitaciones. Y también recordemos que también hay facultades exclusivas para los senadores y facultades exclusivas para los diputados. En el ejemplo de los diputados es evidentemente, para los diputados, una de sus facultades, ¿cuál es? Declarar al presidente electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, los diputados tienen esta facultad, coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía el desempeño de las funciones de las entidades de fiscalización, es decir, donde ellos están, y evidentemente aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, es decir, cuánto vamos a gastar eh, por cada organismo del Estado y evidentemente pues para todo el país. ¿Por qué? Porque al final del día nuestro sistema mexicano pues funciona con las instituciones de gobierno y evidentemente los diputados también tienen la facultad de declarar sí o no pueden proceder penalmente contra algún servidor público. Evidentemente que en el sentido de que no sean delitos, pues ahora sí como generalmente los vemos como de peculado o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿vale? Más allá de que haya un secuestro, un homicidio, pues que son delitos de, bueno, ya de otra índole, pues también lo pueden vender ellos, ¿vale? Ahora, los senadores, ¿qué van a ver? Como habíamos dicho que los diputados son de elección popular prácticamente, no, una de sus compañeras me decía en el segmento pasado, si hay un filtro, no hay un filtro, ¿por qué? Porque representan al pueblo,
Pero en el caso de los senadores, sí tienen otras obligaciones más allá, que es analizar la política exterior conforme a lo que, a los informes, evidentemente, que se le presenten al presidente de la República. Era lo que les decía hace un momento. Puede ser que el gobierno o el Estado mexicano le guste, o bueno, sea, bueno, México ha tenido o ha hecho diversas convenciones. Pues para ello estamos la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces, entre muchas convenciones que tiene México, ¿quién analiza esto si pertenecemos o no? Pues los senadores. Incluso si desearan o quisiera el Estado mexicano dejar de pertenecer a alguna convención, evidentemente lo puede hacer. ¿Cómo? A través de un proceso. ¿Quién? A través de los senadores. Y una vez que los senadores aprueben, ya sea adherirse o ya dejar de ser parte de una convención, pues obviamente lo va a atender el despacho del presidente y él pues ¿por qué? Porque él es nuestro representante del país, de nuestra nación, de nuestro país ante el mundo, ¿vale? Entonces fíjense, lo que es la figura del presidente, ¿vale? Insisto, eso es ante el mundo, ante fuera del país el presidente, él nos va a representar. De igual manera, los senadores que ratifican, pues los nombramientos, en este caso como de funcionarios públicos, como lo es los ministros, agentes diplomáticos, van a decir, bueno, pues ¿cuál agente diplomático? Pues aquellos que están en los cónsules o que están fuera del país. Recordemos que México, pues también tiene diversos consulados. ¿En qué país? Pues en la mayoría, ¿vale? Igual hay otros países que aquí en México tienen sus embajadas, o bueno, los cónsules, o son sus embajadas. Básicamente los vemos aquí por Reforma, en la zona sur de Reforma, donde vemos las embajadas. Pues de la misma manera, los senadores, pues ellos discuten a quién van a poner, pues en cada uno de los países en los que México, pues evidentemente de manera pacífica, tenga cierto territorio ahí. Recordemos que también las embajadas o los consulados son parte del territorio mexicano, ¿vale? Entonces estos agentes diplomáticos también ellos lo ponen y evidentemente los senadores también hacen o proponen al quien es el Procurador General de la República, hoy general, o hoy, perdón, corrijo, hoy Fiscal General de la República, ¿vale? Evidentemente también a través de los senadores que tenemos, pues la entrada y salida de tropas militares al país, obviamente, y desde luego, pues, evidentemente también lo que es lo que refería hace un momento, incluso si es que no ha pasado, esperemos nunca pase, si México quiere tomar parte de una guerra o no, y evidentemente resolver pues las cuestiones políticas que surjan entre estados. Cuando digo entre estados, me refiero también entre países, ¿vale? Entonces sí ha llegado a haber conflictos entre un país y otro país. Pero también tienen los legisladores ciertas actividades que están prohibidas. ¿Estas dónde las encontramos? Pues obviamente en la Constitución, como referí, artículo 62, y evidentemente diputados y senadores no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de sí, o empleo de la federación o de los estados por los cuales disfrute su sueldo. Es decir, son senadores, son servidores públicos de tiempo completo. Evidentemente, sí se les puede dar una licencia. Evidentemente, ¿quién autoriza? La misma Cámara respectiva. Cámara de Senado, Cámara de Diputados. Si ustedes recordarán, en el segmento pasado referí, hay un diputado y su suplente, un senador y su suplente. Entonces, ¿quién se queda a cargo cuando hay una licencia? Pues el suplente, ¿vale? Y desde luego que pues, si se sujetan las reglas, qué tiempos van a tener los diputados y senadores si es que piden una licencia. Y pues básicamente es eso. Y como lo referí, la residencia y traslado de las cámaras, ¿dónde lo encontramos? Pues en el artículo 68 constitucional nos habla de las dos cámaras que residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan la traslación, el tiempo y el modo de
verificar esto. Y desde luego hay un mismo punto de reunión para ambas cámaras, ¿vale? Ambas cámaras me refiero Senado y diputados. Y desde luego, por eso es que si ustedes han visto por ahí, toman el Senado, ¿vale? ¿Por qué lo toman? Porque según no permiten entrada y salida de senadores ni de diputados, pero evidentemente, ¿por qué? Porque pues ahí en el mismo artículo se supone que hay una residencia, un traslado de las cámaras, y ¿cuál es el fin? Crear, modificar o derogar alguna de las leyes, ¿vale? Y evidentemente las cámaras cuando están sesionando no pueden suspender sus sesiones por más de 3 días sin que haya un consentimiento de la otra, ¿vale? Es decir, una le pide permiso a la otra para suspender eh, hasta por 3 días, ¿vale? Básicamente el temario de hoy o el motivo de la sesión de hoy era darle trámite a esta, que es la unidad 5. ¿Por qué? Porque son muchas unidades y como lo referí, traté de hacerlo lo más rápido posible. Espero los demás compañeros vean la parte de la grabación y pues sería todo. Licenciado Carlos, muchas gracias por No, conectarse, evidentemente. Y pues bueno, al estamos a la contrario, orden. Si se Liz, requiere. gracias a usted. No, nada que agradecer, con todo gusto, insisto, el temario es muy amplio, muy importante sobre todo, es constitucional, es la base. Sin embargo, si es necesario generar 2 o 3 clases extras, no tengo mayor problema, que en pro de que, evidentemente, de que aprendan. Se da cuenta, pues es una sesión muy rápida, 1 hora, y bueno, sería todo. Muchas gracias y me desconecto. Buenas noches. Buenas noches, maestro.